Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en nuestro noticiero Café Sin Rosca aquí por Hoja de Ruta Radio y damos la bienvenida al doctor Pablo Encalada, abogado defensor de Pablo Flores en el caso Las Torres, denominado Las Torres. Muy buenos días, estimado doctor. Antes que nada, solamente para preguntarle y que nos indique para nuestra audiencia más o menos cómo inicia este caso, porque el caso de lo que conocemos inicia por dos hechos diferentes. Uno, por un supuesto soborno en la Contraloría General de Estado en el año 2017 para el desvanecimiento de glosas y en el 2019 una tentativa de cohecho para el pago de una factura en Petroecuador. Bueno, ¿cómo se unen estos casos y por qué determina ahora asociación ilícita la señora fiscal? Muy buenos días, doctor. Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por la entrevista. Un César saludo te a todas saluda. las... Guillermo es nuestro productor. César, César, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Gracias días, por la doctor. invitación. Un saludo a toda su audiencia. Bien, este es un caso, claro, usted un poco le da en el clavo con esta pregunta porque es muy difícil que la ciudadanía entienda por qué hay una sentencia, ¿no es cierto? Además tan alta, 13 años de cárcel, por hechos que son totalmente inconexos y no tienen ninguna relación el uno con el otro. Están aquí condenados en el mismo caso el excontralor, el señor Pablo Celi, y mi cliente, el ex gerente de Petroecuador, el ingeniero Pablo Flores, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver Pablo Flores con Pablo Celi? Bueno, nada. Pero ¿cómo están en el mismo caso? Porque Fiscalía dice que en Contraloría en el año 2017 se habría solicitado dinero para el desvanecimiento de glosas, ¿no es cierto? Que efectivamente habría pagado dinero para el desvanecimiento de una glosa, 2017. Y que en el 2019 en Petroecuador se habría solicitado dinero para el pago de una factura de un servicio prestado en Petroecuador. Y que ese dinero no se habría pagado porque se quedó en tentativa. Esa es la acusación de Fiscalía. Claro, uno dice, y bueno, ¿y cómo los juntamos? El hecho que junta estos dos hechos, ¿no es cierto?, que los conecta a estos dos hechos, es que la misma empresa, la empresa corruptora, es la que participa tanto en 2017 cuanto en 2019. Pero, oh sorpresa, esa empresa no está procesada. Más bien la Fiscalía le ha dado la calidad de víctima, sorprendentemente la calidad de víctima. Entonces, cuando la Fiscalía no sabe cómo probar los casos, esto es una regla general, cuando la Fiscalía no tiene claridad respecto de cómo procesar los casos, en lugar de acusar por el delito que se ha cometido, por un soborno, por una concusión, por un peculado, por un tráfico de influencias, cuando no lo sabe, la Fiscalía recurre a las figuras de las organizaciones criminales. Entonces, en este caso, la Fiscalía ha acusado por el delito de delincuencia organizada, y por eso llegamos a esta pena tan alta. Entonces, una pequeñísima reflexión para que la ciudadanía entienda estas diferencias. En el caso de la ex vicepresidenta de la República, lo pongo de ejemplo porque es un hecho público, es un hecho ya consumado, ejecutoriado, la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, se la condenó por pedir dinero a sus trabajadores para mantenerlos en los cargos, ¿sí? Por esa exigencia, a ella la condenaron a 1 año de cárcel. Al ingeniero Pablo Flores, por el supuesto hecho, Por la tentativa. por el supuesto hecho, por el supuesto hecho de haber tentado, ¿no es cierto?, cometer el mismo delito, lo condenan a 13 años de cárcel. Pues es una desproporción incomparable lo que está sucediendo en este caso. Ahora, ¿y cuál es la prueba y la validez jurídica para haberle condenado al ingeniero Pablo Flores? Porque, a ver, yo entiendo que hay una tentativa, claro, y la tentativa tiene que juzgarse como eso, como tentativa. ¿Cuál es la prueba que presenta la Fiscalía? La Fiscalía tiene como prueba madre de su acusación, pero no nos olvidemos nunca que la acusación es de delincuencia organizada, eso hay que tener súper presente. Porque claro, el tribunal, que es un tribunal de corte nacional, ya dictó sentencia, pero el día que dictó la sentencia, lo hizo de manera oral, todavía no nos notifica por escrito, para nosotros, digamos, vamos a apelar esa sentencia, pero cuando lo hizo de manera oral, hizo todo lo contrario de lo que establecen los principios básicos del derecho penal. En materia penal, nos dice la doctrina, y obviamente lo dice la normatividad penal, la ley tiene que interpretarse de una manera literal y estricta. ¿Qué significa esto? Que cuando el juzgador aplica la norma penal
tiene que ser exactamente lo que dice la norma, ¿cierto? Que el hecho se adecue exactamente a lo que dice la norma. ¿Por qué razón? Porque el principio de legalidad es un principio que nos dice que los ciudadanos debemos tener la certeza de cuáles son las conductas prohibidas por la ley. ¿Por qué? Porque si yo cometo esos actos tan previamente descritos en la ley, yo me puedo ir a la cárcel. ¿Me explico? Es decir, solo me puedo ir a la cárcel por aquello que está expresamente previsto en la ley. Y por ello es que la ley se interpreta de manera literal y estricta. No es que a mí me parece una cosa, ¿no es cierto? Eso está parecido a lo de acá, entonces lo aplico. No, señor, eso está prohibido por la ley penal. Y el legislador en este caso, y el juzgador en este caso, el Tribunal de la Corte Nacional, hizo exactamente lo contrario, porque hizo una interpretación elástica de la norma. Lo que hizo es forzarla la norma para que ésta pueda adecuarse a los hechos que le presentaba la Fiscalía. Y la Fiscalía, en este caso, lo que básicamente la prueba, usted me pregunta cuál es la prueba para sostener que existe esta organización criminal, es básicamente las declaraciones de corruptos confesos, es decir, personas que han sido condenadas en los Estados Unidos y que para beneficiarse de reducción de pena o de protección por parte de la Fiscalía, lo que hacen es declarar lo que le pide la Fiscalía. ¿Sí? Pues ellos tienen una motivación enorme para mentir, para falsear la verdad, ¿no es cierto? Y para decir lo que le pide la Fiscalía. Claro, o sea, ellos se acogieron, en este caso, digamos, con nombres Barrera y de la Torre, fueron condenados en los Estados Unidos y al acogerse en los Estados Unidos a la colaboración eficaz, ellos pueden haber dicho los nombres de cualquier persona por pedido de, en este caso, de la Fiscalía de acá. Correcto, y además que la fiscal, digamos, perversamente estratégica, porque también lo que hizo es procesarla a la esposa de uno de ellos, ¿no es cierto? La procesó también a la esposa de Barrera, entonces tenía una presión, pues, para decirle a carta blanca, ¿no es cierto? Ya ¿Y a la señora le dieron los 13 años también? No, pero en absoluto, ya le dieron, creo, 6 meses, alguna cosa así. Claro, por eso es que Barrera, por ejemplo, pero fíjese esto es interesantísimo. Barrera, por ejemplo, dio 3 declaraciones en la Fiscalía. 3, no una, 3. Y en estas 3 fue cambiando de versión, ¿no es cierto?, conforme avanzaba el proceso. Cuando ya la procesaron a su esposa, la Fiscalía la metió en el proceso penal, en la última de las declaraciones Barrera dijo, cierto, no les he contado, yo a Pablo Flores le di $40,000 en efectivo. ¿Cierto? Esta era la declaración que teníamos, que Barrera decía que le ha dado 40,000 en efectivo a Pablo Flores. Pero sucede que llegamos al tribunal ya después de varios tiempos de la investigación y ya en audiencia de juicio, Barrera dice, no fueron 40,000, fueron 300 no sé cuántos miles. ¿Y cómo él prueba esto? ¿No es cierto? ¿Con qué evidencia prueba esto? No solo con su palabra, porque su palabra es... No hay depósitos, no hay transferencias, no hay propiedades que se dieron en ese valor. Nada, eso no existe. Lo único que hay para condenarlo a Pablo Flores es, son las declaraciones de estos 2 descalificados. Fíjese que, César, que ni siquiera la compañía esta, que es la empresa corruptora, ellos jamás, nunca dicen haberse ni reunido con Pablo Flores, ni hablado por teléfono con Pablo Flores, en el cual se hayan acordado estos pagos corruptos, sino que siempre las exigencias venían de estos truanes de Barrera y de la Torre, que es verdad, ellos estaban solicitando dinero en Petroecuador, eso es cierto, eso nadie lo ha negado, pero que ellos sean emisarios de Pablo Flores es una, digamos, es una deducción, porque uno podría decir, bueno, puede ser que sí, pero ese puede ser que sí tiene que ser probado, ¿cierto? A partir de evidencia cierta con la cual se pueda llegar a esa conclusión. Pero, a ver, pongámonos en el peor de los escenarios y supongamos que sí, que eso fue probado, que efectivamente Pablo Flores había enviado a estas personas. ¿Eso es delincuencia organizada? De ninguna manera. Eso no es delincuencia organizada, sino que la Fiscalía tenía esta necesidad imperiosa de poder meterlos en el mismo saco al señor Celi y al señor Pablo Flores. Para nosotros quizás la condena más importante es haber estado sentados al lado de Pablo Celi. Esa es la verdad, porque es muy difícil defenderse al lado de alguien que me parece a mí que es un enemigo de la fiscal, no sé, hay un tema personal ahí que nos hace muy, muy difícil ejercer la defensa en ese sentido. Claro. Ahora, regresando al tema de la esposa del señor Barrera, ¿a ella por qué le imputan? ¿Ella qué hacía dentro de esta organización, supuestamente? ¿Qué es lo que hacía la señora Berresueta? Ella está procesada porque
supuestamente ella entrega un sobre, este supuesto sobre con $40,000 a Pablo Flores. Que el esposo le da un sobre con $40,000 y ella le entrega, ¿no es cierto? Y por eso es parte de una organización criminal. Y así está condenada, César, varias personas por hechos, pero absolutamente, digamos, casi que accidentales o hechos que no tienen nada que ver con una organización criminal. Por ahí está condenado un señor que por una llamada telefónica ya está sentenciado a 7 años de cárcel, o sea, porque lo llamaron por teléfono, está sentenciado a 7 años de cárcel. Entonces ha habido un relajamiento de las garantías procesales, y lo triste es que estamos en Corte Nacional de Justicia. Si estuviéramos en juzgados, en tribunales de primera instancia, uno diría, bueno, por último, ya esto es factible en el último de los cantones, ¿no es cierto?, los recónditos del país, en donde quizás el conocimiento no llega del todo, ¿no es cierto? Uno diría, pero acá estamos en Corte Nacional de Justicia, en donde se ha hecho una aplicación del derecho realmente triste, ¿no es cierto? Lamentable, que a mí lo que me genera es inseguridad jurídica, es en manos de quién estamos. Claro, porque, o sea, a ver, si te van a condenar porque supuestamente te entregaron un sobre. ¿Y hay alguna comunicación, algo como que pueda probar que tuvieron relación esta señora con su defendido, estimado doctor? O sea, alguna No, llamada, un chat, ninguna. algo. Ninguna. Entre ella y entre Barrera y como es, entre Barta Barraza y Pablo Flores, ninguna. Pero claro, hay que decir las cosas como son. Entre Barrera de la Torre y Pablo Flores, claro que hay una relación. Por supuesto que hay una Claro, relación. la El esposa señor de uno de Barrera, ellos. no, pero entre Barrera y Pablo Flores, digo, Ah, ya. ¿quién es Barrera para Pablo Flores? Roberto Barrera era una persona que era cercana a la familia de Pablo Flores, los conocían desde hace muchísimos años, ¿sí? Entonces era una persona que tenía una relación con la familia de Pablo Flores. No era un amigo íntimo, pero sí era una persona cercana, por lo tanto, fue Roberto Barrera quien le aconseja a Pablo Flores, cuando llega a Petroecuador, le dice, yo te recomiendo que contrates a esta persona porque tiene muy buenas relaciones, este sobrino del contralor Pablo Celis, y él te puede ayudar en los temas de la Contraloría, porque todo el mundo sabe que todos los funcionarios públicos tienen terror a la Contraloría. Ujú. Entonces sí es verdad que él es quien nos recomienda. Y claro, la Fiscalía y el Tribunal dicen que ahí está la conexión con el Contralor. Cuando fue recomendado, cuando Barrera le recomienda de la Torre, ahí está la conexión. Sí, pero es un hecho accidental, es un hecho que sucedió ahí y que este par de truanes se aprovechan de esas circunstancias para cometer sus actos de corrupción. Nosotros trabajamos muchísimo, César, trabajamos muchísimo en desacreditarlos moralmente a estos individuos y en demostrar que ellos tenían como hábito la corrupción. Probamos con un sinnúmero de pruebas reales, testimonios, documentos, transcripciones de conversaciones, que estos señores hacían pedidos corruptos en 17 empresas públicas, ciertas instituciones públicas, en los cuales ellos decían lo mismo, saquemos por aquí, pidamos por acá, pidamos ahí, yo ya le devuelvo después, o sea como que el dinero público fuera un botín ahí, ellos cogen y sacan y ponen. Y no están procesados las otras autoridades, ¿no es cierto? No están. Está solo Pablo Flores. Entonces, Claro. hay cosas muy, muy extrañas en este caso. Pablo Flores alguna vez quiso desvincular a De la Torre de Petroecuador. Sí, claro, esa es otra de las cosas que nosotros, ¿no es cierto?, fue parte de nuestra defensa, porque lo que se decía puntualmente es que este señor Raúl de la Torre era el emisario, ¿no es cierto? Es decir, Pablo Flores lo enviaba a Raúl de la Torre a hacer estos pedidos corruptos a esta empresa, a la empresa corruptora que además, también lo demostramos en el juicio, tiene realizando actos de corrupción en el mismo Petroecuador desde el año 2012. Es una empresa que tiene también tenemos la empresa y los intermediarios que tienen como hábito la corrupción, ¿cierto? Y en eso se basa, en la credibilidad de esos angelitos, se basa la sentencia. Y entonces, claro, si es que Raúl de la Torre fuera representante, ¿no es cierto?, de Pablo Flores, se supone que tendría que haber la mejor de las relaciones, obviamente, ¿no es cierto?, una Claro. confianza tremenda. Pero nosotros probamos, otra vez, con testigos, con transcripciones de chat, con documentos, nosotros probamos que ellos tenían una pésima relación. Porque este señor Raúl de la Torre entra a Petroecuador en septiembre del año 2019
Y desde octubre ya había una mala relación. ¿Por qué? Porque esta era una persona que, si bien entró con las mejores credenciales, vamos, en documentos, en la práctica era un tipo, llegaba con seguridad. ¿Por qué tenía seguridad de la Policía Nacional? Llegaba con 2 guardaespaldas, hacía lo que le daba la gana, no iba a trabajar, y Pablo Flores le reclamaba: señor, por favor, venga a trabajar, ¿qué está pasando? Etcétera, etcétera. Hasta el punto que a los poquísimos meses, desde octubre hubo una mala relación, al mes. Y a los poquísimos meses, Pablo Flores ya lo quiso desvincular. ¿Por qué? Por esto, porque no cumplía en absoluto con las expectativas que él tenía. Y sucede que este señor Raúl de la Torre tuvo protección. Tuvo una protección por parte de un asesor del presidente de la República, uno de los asesores más fuertes de ese entonces, del presidente Moreno, y del secretario de la Administración Pública. Es decir, 2 funcionarios realmente poderosos del Estado, protegiéndolo a Raúl de la Torre, como lo Secretario de la protegían a Administración que través. también estaba en el caso, ¿no? Sí, Claro. él mismo, ¿no es cierto? Él mismo. Y entonces ellos, hay evidencia de esto, ¿no es cierto? Hay evidencia, está probado esto. Entonces ellos lo que le hacían es decir: señor Flores, no lo saques, ¿no es cierto? Te recomiendo que no lo hagas. Y claro, Pablo Flores, entre la espada y la pared, ¿cómo me pongo a pelear con mis jefes prácticamente? Porque son las autoridades máximas del Ecuador. Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿A quién le entra en la cabeza que el líder, ¿no es cierto?, de la supuesta organización criminal, primero que sea coaccionado por otras personas, por otros funcionarios públicos, se supone que es el líder de una organización, para mantenerlo además a su persona de confianza? ¿Me explico? Tuvieron que haber intercedido para que él lo mantenga en el cargo a su persona de confianza. Finalmente fue desvinculado del cargo. De hecho, Pablo Flores en principio lo lleva a Raúl de la Torre como asesor a la gerencia de Petroecuador. Pero a los 4 meses de esta relación insoportable que había con este tipo, que era totalmente pésimo trabajador, que ya le digo, que llegaba con guardaespaldas, que no cumplía las funciones, y ante esta presión que él tenía de no votarlo, lo que hizo es, dice: bueno, lo voy a poner en un lugar donde ya por lo menos no me moleste, y lo saca a la refinería del Pacífico, que es esta empresa, ¿no es cierto?, donde se iniciaron estas obras, y está ahí, se cuestiona de este terreno aplanado, etcétera, y que estaba en liquidación. Entonces ahí no había nada que hacer, y lo mandó allá para que el tipo esté por lo menos haciendo algo aburrido, pero que ya no esté molestando en la oficina. Entonces, eso hizo Pablo Flores con Raúl de la Torre, con su supuesta persona de confianza. Ahora, en este caso, cuando ustedes reciban la sentencia ya escrita, ustedes van a apelar, pero ¿qué se puede esperar, doctor? ¿Qué reacción podría esperar usted en justicia? Mire, nosotros necesariamente vamos a apelar de la sentencia. Cuando nos convocaron a dar la decisión fue de un rato a otro, con menos de 48 horas de anticipación. Es decir, algo fue muy, ¿cómo le digo?, muy inesperada la convocatoria. Entonces, ya sabíamos que nos podían ya llamar a dar la sentencia, pero no así con tanta premura. Y eso a mí me hizo pensar en cuál podría ser el resultado, ¿no es cierto? Porque es evidente que desde la Fiscalía había una necesidad de presentar un caso, decir: bueno, sí estamos dando resultados ahora que me exigen tanto, ¿no es cierto?, que me están exigiendo tanto por otros casos. Miren, sí estamos dando resultados. Y ahí tenemos unos jueces que lamentablemente no es ni siquiera la característica de este tribunal en particular. Lamentablemente nuestros jueces carecen de independencia, carecen de las características que debe tener un tribunal de máxima instancia, y entonces lo que hicieron ellos es acogerse al 100% a la pretensión de la Fiscalía. Parecía, en realidad te lo digo, parecía que hubo ahí un copia y pega de lo que dijo la Fiscalía en la sentencia del tribunal, y la audiencia duró 1 año prácticamente, 9 meses duró la audiencia. No hizo ninguna referencia el tribunal ni a las pruebas de la defensa ni a los alegatos de la defensa, ¿no es cierto? Entonces, con esa sentencia yo creo que eso nos da la posibilidad de, claro, en manos de otros jueces, ojalá alguno sí se atreva a resolver en derecho, pueda ser revocada la sentencia. Pero no solo eso, sino que ya en apelación, cuando conozca otro tribunal, tendrán que volverse a valorar cuestiones, digamos, ya de carácter procesal, ¿cierto? En donde yo creo que hay elementos suficientes para que se declare una nulidad. Una nulidad, ¿por qué? Porque en este caso la Fiscalía llevó adelante esta investigación 2 años sin haber notificado a las defensas. 2 años. Es un principio básico en cualquier Estado de Derecho que todas las personas
tienen el derecho a defenderse y que la detención viene después de la investigación y no antes. No se detiene para investigar, sino que se investiga para detener. En este caso, la Fiscalía nunca les notificó y los procesados se enteraron de esto a partir de sus detenciones, ¿no es cierto? Entonces, yo veo insostenible jurídicamente que un tribunal serio pueda pasar por alto estas violaciones al derecho a la defensa, así que esa es otra de las expectativas que tengo frente a una segunda instancia. La señora fiscal llamó a este caso como un caso histórico. ¿Qué opinión le merece a usted esta declaración? No sé a qué se referirá, ¿no? Quizás ella conoce otras circunstancias que la hacen calificarlo de esta manera, pero no sé a qué se refiere con un Ella caso decía histórico. que era histórico porque se estaba juzgando a funcionarios que estuvieron en funciones y que estaban en funciones mientras ella determinaba pues justamente esta delincuencia organizada. Bueno, sí, ella se refiere a que el señor Pablo Flores ya no era gerente de Petrobor, Pablo Celi estaba todavía de contralor y según las propias declaraciones del señor Celi, él dice que conversaba con la señora fiscal el mismo día de la detención, entonces no sé si se refiere a eso, ¿no es cierto? Claro, que era una persona en funciones del cargo, un alto funcionario que fue detenido. Sí, si eso le parece histórico, a mí me gustaría que si es que así lo sea, que en la sentencia, ¿no es cierto?, diga expresamente por qué existe una organización criminal. Cuando hablamos de organizaciones criminales, hablamos de los Chone Killers, hablamos de los Lobos, hablamos de Pablo Escobar, hablamos del Chapo Guzmán. Esas son organizaciones criminales. Y a mí me sorprende terriblemente que el señor Junior, no sé cuánto, líder de una organización criminal, sea procesado por tenencia ilegal de armas y no por delincuencia organizada, ¿no es cierto? O sea, las verdaderas delincuencias organizadas, a esas sí no las procesan por delincuencia organizada, ¿no es cierto? Pero a estos hechos que de supuestos actos de corrupción, en el cual a mi cliente lo máximo que le endilgan es una tentativa de cohecho, él sí es líder de una organización criminal, realmente esto es de escándalo. Lo único que genera es una inseguridad jurídica terrible. Entonces usted sancionando a personas a 13 años de cárcel, casi solo con la voluntad de la señora fiscal y con la condescendencia de los jueces. Claro, es preocupante cómo se maneja la justicia en este país, ¿no? Tomando en Bajo cuenta pedido. la relación en que entre un delito u otro y acá viendo los antecedentes y viendo la parte de la defensa, a nosotros sí nos preocupa de que el día de mañana, imagínense, si hacen esto con un gerente de una empresa pública, ¿qué pasará con un ciudadano de a pie? O sea, puede cualquier persona heredar algún delito y ya, o sea, tan fácil como eso. Pero así pasa hoy por hoy. Yo creo que la ciudadanía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más, que la ciudadanía está acostumbrada a este tema de los allanamientos. Uno Sí. dice un allanamiento y dice, sí es. Incluso escuchaba yo a un colega abogado, un respetado abogado, decir, no, esa es una diligencia normal. Digo, no, señor, eso no es una diligencia normal, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a ser normal que se metan a la casa? ¿Por qué? Porque esta fiscalía nos ha acostumbrado a que invadirte tu intimidad así de manera tan grave sea visto como algo normal. Eso no es normal, señor. Ciudadanía, eso no es normal. Un allanamiento tiene que darse como manera absolutamente excepcional. ¿Y cómo sabemos si es que fue necesario el allanamiento? Cuando hayan encontrado, ¿no es cierto? Entraron a la casa y encontraron una evidencia súper importante con la cual tienen un caso sólido. Entonces, por ejemplo, en los casos de drogas, generalmente los allanamientos suelen ser necesarios. ¿Por qué? Porque entran a la casa y encuentran toda la droga. Listo, el allanamiento ha sido necesario. Pero en todos estos casos políticos, generalmente son shows de fiscalía. ¿Por qué? Porque entran y le sacan, de aquí están 2 pasaportes, 2 relojes, ¿no es cierto? Unas monedas, por ahí 4 billetes de $20. Esos son los hallazgos. ¿Y eso qué dice respecto de la existencia de un delito? ¿No es cierto? Pero ¿qué significa esto para quien sufre el allanamiento? Es gravísimo. ¿Cierto? Es una lesión enorme a la intimidad de la familia, a niños, a esposa, qué sé yo, a toda la familia, ¿no es cierto? Pero como fiscalía nos ha acostumbrado a esto, la gente dice, no, debe ser normal que se te metan a la casa. Así más o menos, ¿no es cierto? Esta reflexión que usted está haciendo. Acá, si uno cae en la mira de la Fiscalía General del Estado, bueno,
está complicado, porque si no, si usted cae en la mira de ellos, bueno, puede ser empujado y acomodado el caso para que de cualquier forma sea condenado. Cuál es terrible en un Estado de Derecho, pues es terrible. Estimado doctor, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta para aclararnos sobre esta sentencia que, bueno, a las claras vemos que es totalmente injusta y esperamos que en otras instancias pues pueda revisarse y se haga justicia. Estimado doctor, su mensaje final a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Nada, que estén atentos. Me parece que ahora con el tema de la publicidad, y los invito a que si están interesados en el caso, estén atentos, sigan la audiencia de apelación en su momento, estén atentos a esto, para que sea que se resuelva en derecho, ¿no es cierto?, sobre los argumentos que se plantean en la audiencia de juicio y sobre los elementos de prueba, y no sobre las presiones que se realizan a través de otros escenarios, ¿no es cierto?, con la luz apagada. Así que eso nada más, les agradezco por su atención y esperemos que finalmente en este caso se haga justicia. Eso esperamos todos. Estimado doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.